Hace algunas semanas les compartí algunas compras que hice y como vi que en el Pato, la tienda de arte en la que siempre compro mis materiales, pues ya tenían la gama completa de las acuarelas White Nights y pues es que ya tenía muchísimas ganas de probarlas, pues me traje unos cuantos tonos. Y ahora sí vamos a ver los tonos que elegí. Compré una paleta vacía y le quité este inserto y así es como acomodé la paleta, le caben 14 pastillas grandes. Me dieron estos muestrarios de color para ver qué otros tonos tienen y algunos de estos son paletas de color de artistas que sigo y que admiro desde hace ya un buen tiempo y que se convirtieron en embajadores de la marca. Me emocionó mucho ver esta paleta de color de Alicia Aradilla que viene con una ilustración de ella y pues es una acuarelista española de la que he seguido su trabajo por años. De hecho fui alumna de su Patreon por un buen tiempo y justo fue por ella que me enamoré de la acuarela y que quise probar esta marca, pues ya que es la marca que utiliza regularmente en sus clases, también en todos sus trabajos y pues esta es su paleta de color como básica, también utiliza otros tonos, pero este es como su paleta base y pues estos son los colores. Esta es de Ale Casanova, también español, y que hace unos retratos increíbles. Ahí se puede ver una ilustración de su trabajo y pues aquí podemos ver la paleta de color. Esta otra de Ana Victoria Calderón, que es una artista mexicana, podemos ver una ilustración de su trabajo y su paleta muy única, incluso lleva un color metálico. Esta otra es de Eugene Chisnisian, no sé si se pronuncia así, es un artista francés que a él la verdad no lo conocía, pero ya con esto puedo ir a seguir su trabajo y conocer su paleta de color, que por cierto es un poco más extensa a comparación de las otras. Esta de Atanur Dogan, que es el fundador de la IWS o de la Sociedad Internacional de Acuarelistas, y estos son los tonos de su elección. Aquí vemos la gama nueva de tonos pasteles, que los sentí muy similares al wash cuando se trabaja en seco. Y esta otra carta que dice que son colores nuevos, pero no son tan nuevos, son colores que lanzaron en el 2020, pero pues están muy bonitos. Y ya por último está esta otra carta de tonos metálicos. Y pues para probar estas acuarelas estuve realizando un sketch rápido, tomando como referencia la foto que tomé de un restaurante muy lindo al que fui al centro de San Miguel el otro día con mis compañeros de plein air. Y pues de las acuarelas debo decir que estoy muy satisfecha con los tonos, tienen una pigmentación increíble. Yo regularmente hidrato un poco las acuarelas antes de comenzar a trabajar, pero con estas no es necesario, sueltan el pigmento al instante y sus tonos son muy pero muy vibrantes y al menos para mí eso es algo que me encanta porque me gusta mucho trabajar con tonos muy saturados, crear contrastes y estas acuarelas me facilitan eso. Creo que lo único con lo que habría que tener cuidado es identificar los tonos que no facilitan la técnica de lifting o el sacar brillos con el pincel o con un papel después de que se aplica el pigmento, porque hay algunos tonos que por más que talles no terminan de salir por completo del papel. Claro que eso también influye en el tipo de papel que se utilice. Por ejemplo, es más fácil levantar el pigmento en un papel satinado que en uno de grano grueso.
pero cada pigmento cuenta con la información de la resistencia a la luz, la transparencia, la granulación y su tintura, que en inglés se refiere al staining, que es justo esta propiedad la que te indica la capacidad del pigmento de adherirse al papel. Y pues yo quedo muy feliz de por fin tener estas acuarelas en mi kit después de tanto añorarlas. Me encantó la gama de tonos, su saturación y definitivamente tengo que regresar por más tonos hasta tenerlos todos.